Hace un par de noches estaba jugando con mi esposa y con mi hijo una partida de Scrabble. Y dije, este juego está muy interesante para realmente hacer una reflexión, una ilustración de lo que Dios nos deja en la palabra. Para quienes no lo ubican, el Scrabble es un juego de tablero donde vas formando palabras a forma de crucigrama, ¿no? Entonces te dan tus fichas y cada palabra que formas te va dando puntos. Y conforme va avanzando el juego, pues se va poniendo más interesante porque tiene que encajar perfectamente la nueva palabra que pones en lo que ya está en el tablero. Bueno, ¿por qué voy a usar este juego para ilustrar lo que pasa cuando vamos a la Biblia? Porque la palabra de Dios es ese enorme tablero en el cual Dios fue poniendo piezas, fue poniendo elementos, fue dándonos letras y después de las letras formó palabras. Y finalmente nos dio una revelación completa que iría abriendo delante de nuestros ojos el proyecto de Dios para el hombre. ¿El hombre? El hombre siempre estuvo en la mente de Dios. Pasajes en la Biblia donde, por ejemplo, Dios dice, te amé desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios planeó tu existencia. Tú, hoy que estás aquí, tú puedes estar completamente seguro, Dios planeó cuándo nací, dónde nací, cómo me iba a desarrollar, porque en todo ese proyecto, en todo ese proceso, iba a haber un momento en el cual tú pudieras escuchar que Dios te ama, que Dios te está buscando. La Biblia, finalmente, es, en términos generales, el centro, el lugar donde Dios puso su voluntad para el hombre. Pero dentro de esa voluntad para el hombre hay cosas que son todavía, vamos a decir, fundamentales, centrales. Regresando a esta analogía del Scrabble, ¿cuál crees que sea la palabra que está así en el centro del tablero? Vamos a leer lo que dice Juan 1:1, un versículo muy conocido. Dice, en el principio era el verbo. Nota que está con mayúscula, hace referencia a la palabra, a Dios, a Jesús mismo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios mismo nos dice por dónde empezar. Dios mismo nos dice dónde empieza y dónde giran todas las cosas. Más adelante tú lees acerca de Jesús, dice, y por Él fueron hechas todas las cosas y todo lo que hay por Él subsiste. Ahora, no vayas a pensar que cuando Dios nos dice el centro de la revelación es Jesús, soy yo como Dios, no vayas a pensar que porque es un Dios egoísta, egocéntrico, ¿no? Nosotros, en nuestra naturaleza humana echada a perder, somos fundamentalmente egoístas. ¿Y qué pensamos? Primero yo. Ese pensamiento cómo nos encanta, ¿no? Primero yo, después yo y al final yo. Dios no es así. Dios es un Dios que se revela en la Biblia como un Dios de amor, como un Dios que siempre está pensando en ti, está pensando en lo que más ama. Pero Dios se revela a sí mismo precisamente para que lo conozcamos como aquel que quiere proveer, que quiere dar lo que la persona que más ama necesita. ¿Y sabes qué es lo que más necesitamos? Comunión con Dios. Conozcas a Cristo o no conozcas a Cristo, lo que más necesitas es comunión con Dios. El que aún no le conoce de manera personal, Dios lo busca, lo sigue atrayendo, lo sigue queriendo conquistar para que inicie esa comunión con Dios. Pero quien ya lo conoce, muchos de los que estamos aquí ya lo conocemos, pero dice Dios, aún en ese punto, tú tienes que seguir cuidando, fortaleciendo, alimentando tu comunión con Dios. Entonces, lo que Dios te ofrece, lo que Dios tiene para ti, es lo más valioso. Si ya la tienes, si ya tienes esa comunión con Dios, Dios constantemente nos alienta en la Biblia a cuídala como lo más valioso que tienes. Me viene a la mente ese pasaje en los Evangelios donde Jesús compara, vamos a decir, el encontrarte con Dios, el encontrarte con su palabra, con su proyecto para tu vida, como un hombre que se encuentra en un terreno, un tesoro de gran precio. Y que después de encontrarse en ese terreno, ese tesoro, dice, va, vende todo lo que tiene, regresa y compra ese terreno, porque sabía que ahí estaba lo más preciado. Cuando nuestra vida en Cristo es esto, lo más preciado, Dios no tiene problemas para llevarte a correr, como dice David,
por el camino de tus mandamientos correré. Y David le pide a Dios, ensancha mi corazón. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Dios quiere que entiendas que lo más valioso que tienes es Jesús. Bueno, esta revelación, este tablero, este enorme lugar en el cual Dios iba a ir poniendo piezas, palabras, oraciones, etcétera, es como Dios nos dice, a ver, yo tengo un proyecto para ti. Y la palabra que puso ahí en el centro es la palabra Dios. Yo me imaginaba, sí, haciendo esta analogía, me imaginaba así la palabra en hebreo que significa Jehová. Si ustedes han tenido alguna vez curiosidad de cómo se escribe esta palabra en el hebreo original, es una palabra que se escribe con 4 consonantes. Es una palabra que en un sentido es impronunciable. ¿Cómo pronuncias una palabra de 4 consonantes? Si cuando tenemos 2 juntas nos cuestan trabajo, ¿no? Bueno, aquí lo interesante es que Dios mismo nos dice, a ver, de esa sola palabra, de esas pequeñas 4 letras, va surgiendo toda la revelación. Piensa, por ejemplo, en Moisés. Así, hablando del proyecto de Dios, de que Dios siempre está buscando a alguien para hacer su voluntad, a alguien para alcanzar sus propósitos. Dios tenía un propósito general, salvar al hombre. Pero para salvar al hombre, Dios escogió a una nación. No porque fuera mejor que otras, Dios mismo lo aclara en la Biblia. Israel, no eres mejor que nadie, por amor te escogí. Bueno, Dios escoge a Israel, llama un día a Abraham, ahorita vamos a entrar un poquito más en ese detalle, pero finalmente ahorita estamos pensando en Moisés. Moisés un día está en el desierto y hemos visto como un día ahí haciendo su trabajo, su rutina, ve una zarza que está ardiendo. Dios lo llama y le da un encargo. Le dice, Moisés, yo te he escogido para que tú regreses a Egipto, te presentes delante del pueblo y les digas que Dios se ha acordado de ustedes. Y ahorita quiero aclarar este asunto de que cuando Dios dice me acordé, no es que a Dios se le olviden las cosas, sino es la forma en la que nosotros podemos entender que Dios siempre tiene un proyecto y un tiempo. ¿Sí? Bueno, ahorita llegamos a eso. Dios le dice a Moisés, ve y dile al pueblo que yo me he acordado de ellos. Ve a anunciarles que yo los voy a rescatar del yugo de Egipto. Y Moisés, como muchos de nosotros, cuando nos llega el encargo de Dios, empezamos a poner obstáculos, no trabas. A ver, ¿qué le digo para que no me mande a mí? ¿No? Como los hijos en casa, ¿no? A ver, ¿qué le digo a mi papá para que mande a mi hermano o a mi hermana? ¿No? Pobres de los hijos únicos, ¿no? Que no tienen a quién voltear, ¿no? A ver, que manden al perro, ¿no? Pero así somos. Apenas Dios nos quiere encargar algo y estamos buscando a ver quién más lo hace en lugar de nosotros. Bueno, Moisés le dice a Dios, ok, yo voy delante del pueblo de Israel y les digo, Dios me envió a darles este anuncio, ¿quién les digo que me mandó? Y Dios les dice, a ver, diles que yo soy, o sea, yo soy, la expresión yo soy, me envió. Y Dios, pero ¿cómo me van a creer? Y así Moisés empieza a argumentar que mejor mande a otro. Y Dios le dice, mira Moisés, ve, yo te envío, te voy a dar unas señales que harás en presencia de los hijos de Israel para que te crean. Y entonces va Moisés, se presenta delante de los hijos de Israel y tú lees en el Éxodo que los israelitas cuando reciben la señal, el anuncio, no están muy entusiasmados. Es más, se pueden a preguntar, y aquí es donde nos podemos empezar a identificar siempre nosotros, ¿Dios? Si Dios existiera, yo no estaría en los problemas en los que estoy, ¿no? Y entonces vemos cómo ellos que no están muy entusiasmados, pero finalmente son pacientes, empiezan a ver las señales que Moisés hace, y entonces dicen, ay, pues sí, Dios se acordó de nosotros. ¿Qué significa realmente que Dios se haya acordado de ellos? Ustedes recuerdan que cuando Abraham estaba en la tierra prometida como extranjero y peregrino, dice la Biblia que Dios le dice a Abraham, Abraham, ten por cierto que tu descendencia será esclava en tierra ajena por 400 años, 430. O sea, todo esto estaba dentro del proyecto de Dios. Claro que nosotros cuando pasa el tiempo, de repente se nos olvida que Dios tenía ese proyecto. Un proyecto en el cual iba a llegar un momento
Iba a llegar el día en el cual Dios, vamos a decir, volviera a echar a andar esa parte del plan, sacarlos de Egipto. Dice la Biblia que Dios iba a sacarlos con mano fuerte, con brazo poderoso, y entonces manda a Moisés como ese mensajero delante de Faraón y delante del pueblo para anunciar lo que Dios va a hacer. Ahora, vamos a imaginarnos por un momento el encuentro de Moisés con los hebreos. Los hebreos para este tiempo es un pueblo sometido, es un pueblo subyugado, quebrantado, ha sufrido mucho. Moisés, por ejemplo, la historia de Moisés es muy, muy interesante porque estaban en un punto donde ni siquiera les permitían conservar a sus hijos varones. El rey había promulgado, cada niño varón, tómenlo y échenlo en el río. Así que viviendo años y años de malas noticias, de malos tratos, etc., cuando llegan las buenas noticias, no hay ni siquiera actitud para recibirlas. Primero, hubo incredulidad. Dios no existe. Y fíjate cómo a veces aún entre el pueblo escogido de Dios había personas que pensaban que Dios era pues algo que me enseñaron mis padres. Qué importante para nosotros hoy aquí, si tú estás aquí y por ejemplo vienes con tu familia, que tú reconozcas, que tú entiendas que esto es un asunto personal. ¿Por qué vienes a escuchar a Dios? Pues porque me trajeron mis papás. Eso nunca va a hacer nada por ti. Cuando no hay convicciones personales, cuando no eres tú el que ha dado el paso a entender que Dios quiere y tiene algo para ti, el venir a escuchar, digamos nada más con los oídos externos, nunca va a funcionar. Por eso es que vemos cómo en este pasaje los israelitas, cuando hubo esa incredulidad, finalmente Dios fue paciente. Dios siguió hablándolos, conquistándolos. Cuando Moisés les muestra las señales, ¿se acuerdan qué señales eran? Moisés toma su vara, que le dijo Dios, toma tu vara y la vas a arrojar en tierra y se va a convertir en serpiente. Toma tu mano, vas a meter tu mano en tu vestido, en tu seno, y cuando la saques va a estar leprosa. Vas a tomar un poco de agua y cuando la viertas en tierra se convertirá en sangre. Y entonces ellos ven las señales y como que el corazón se empieza a reblandecer. Como que el corazón se empieza a enternecer y a decir, oye, pues parece que esto va en serio, ¿no? Pero, ¿qué vemos entonces? Que aunque ellos se emocionan, quizá dijeron, oye, vamos a esperar que se presente Moisés, Aarón delante de Faraón y sin duda con estas señales las cosas van a ir viento en popa. Pero ¿qué leemos en Éxodo? Y ahí es donde quiero llegar contigo. ¿Qué leemos en Éxodo? Que cuando ellos se presentan delante de Faraón, Moisés llega delante de Faraón y le dice, Faraón, tengo un aviso para ti. Dios dice que dejes ir a su pueblo para que le ofrezca fiesta en el desierto. ¿Qué pasó? ¿Te puedes imaginar así la postura de Faraón? ¿Que quién dice qué? Es muy lógico pensar que Faraón no tenía ningún respeto por el Dios de un pueblo subyugado. Lógicamente él pudo haber pensado, y seguramente lo pensó, a ver, si fuera un Dios muy poderoso, no permitiría que su pueblo estuviera en esta condición. Si fuera un Dios al cual yo debería temer, no tendría a sus amados en estas condiciones. ¿Y entonces qué pasó? Que ante el acercamiento de Moisés, haciendo la voluntad de Dios, el llamado de Dios, las cosas para los israelitas se empiezan a poner más feas. Faraón no solo no los deja ir, sino que dice la Biblia que agrava su mano, su yugo sobre ellos. Los israelitas estaban forzados a trabajar, a fabricar ladrillo, y entonces Faraón le dice a su gente, pues ahora no les den materia prima, que la consigan ellos. Pero no les reduzcan ni en nada su cuota diaria. La gente se empieza a angustiar, o sea, ya per se el trabajo era mucho, eran esclavos, y ahora no les iban a dar materia prima.
Así que entonces a los días se presentan los hijos de Israel, los capataces de los hijos de Israel, se presentan delante de Faraón para para exponerle la situación. Faraón, ¿por qué eres así? Tu pueblo nos oprime. Ya ni siquiera nos dan la materia prima para hacer los ladrillos. Y Faraón les contesta, porque están ociosos. Porque andan pensando, jirirí, jarará, vamos al desierto a ofrecer fiesta a nuestro Dios. Así que para que no tengan malos pensamientos, pónganse a trabajar y no les voy a dar paja. Ahora, parémonos ahí. Parémonos en ese lugar donde el creyente o la persona que quiere acercarse a Dios empieza a hacer las cosas, el consejo, la instrucción que escuchó correctamente, la instrucción de la palabra de Dios, y que de repente las cosas no nada más no mejoran, sino que empiezan a empeorar. Y vamos a dejar por un momento de lado a Moisés y al pueblo de Israel. Piensa en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? En todas las áreas, en lo económico, en las relaciones personales, hasta en la salud. De repente te decides, oh no, ya tengo que atender este asunto porque ya me está molestando mucho, me está haciendo pasar muchos malos ratos. Te acercas al médico y te dice, bueno, vamos a empezar con este tratamiento. Y empiezas con el tratamiento y ahí vas, día 1, te sientes peor. Día 2, te sientes peor que el anterior peor, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Doctor, esto no está funcionando. Y además, increíble, ¿qué te dice el doctor? Es normal. Es normal. Estamos en el proceso de la sanidad. Bueno, aquí el punto era nada más para entornarte en cómo nosotros enfrentamos realmente esto en muchas situaciones en nuestra vida. Y el punto clave, ya espiritual, es entender qué difícil es en nuestras fuerzas, yo diría imposible, mantener la confianza. Qué difícil es para nosotros mantenernos confiados cuando los resultados que vemos no son los que esperábamos. Qué difícil es para nosotros seguir el consejo cuando lo que nosotros pensamos que iba a pasar cuando empezamos a seguir el consejo no es agradable. Qué difícil es para nosotros hacer las cosas bien y que te regañen. Un día llegó así uno de mis hijos y me dijo, a ver, me estás regañando, así me dijo, me estás regañando porque vine y te confesé lo que hice, la próxima vez no te digo. Pues, buen argumento, ¿no? Pero ya le expliqué, mira, no, es que si no me hubieras dicho, no, cuando me enterara, y me voy a enterar porque no hay, dice Dios, todo se descubre, no sabes cómo te iba a ir. Pero aquí a lo que Dios nos quiere llevar es, qué importante es, una vez que tú estás convencido de que Dios te pide hacer algo, mantén la confianza. Dice el pasaje en Hebreos 10, 35 y 36, si no te lo sabes, te recomiendo que te lo aprendas. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. Repito, no perdáis pues vuestra confianza, pero fíjate lo que dice, que tiene grande galardón. O sea, hay una recompensa especial para el creyente que se mantiene confiado cuando las circunstancias le gritan, claudica, abandona, desiste. Dice el pasaje, porque es necesaria la paciencia. Una de las lecciones más difíciles de aprender en nuestra vida es ser pacientes. Y lo vemos en muchos aspectos. Ejemplos nos sobrarían. Vivimos en un mundo que quiere todo rápido, todo ahora, ¿no?
Si tarda más de 20 segundos o 30 segundos, ya ni siquiera lo lees. Es más, ¿cuántas veces te mandan un mensaje y tú lo ves grande y ni lo lees? ¿Por qué? Porque no tienes la paciencia para leerlo. Y luego te dicen, es que te avisé. ¿Cuándo? Pues en ese mensaje que dejaste visto. ¿Sí? Dice, porque es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La confianza, que es un sinónimo de la fe. Nosotros confiamos en Dios, tenemos fe en Dios. La confianza, la fe de mejor calidad, es la que Dios quiere moldear, construir, esculpir en nuestra vida. ¿Y sabes cuál es esa fe, esa confianza de mayor calidad? La que se mantiene firme, aun cuando las cosas se ponen difíciles. Para tener un ejemplo así que lo puedes captar muy fácil. Con los hijos, por ejemplo, llega el bebé, ¿no? El niño chiquito, ¿no? ¡Qué padre, ya nació! Y empiezan días difíciles para los papás, para la mamá. No se duerme, no deja de llorar, ¿no? No sabes qué hacer, pues eres primerizo, primeriza, no sabes por qué llora, ¿no? Pero en ese momento tú no dices, ay, no, ya lo regreso, ¿no? Devoluciones de Amazon, por favor, vengan por el paquete. O sea, cuando las cosas se ponen difíciles, Dios dice, mantén la confianza. ¿Sabes? La palabra clave que Dios usa para alentarnos, o el método clave que Dios usa para alentarnos, siempre va a ser el mismo. Y siempre va a ser su palabra. Cuando tengas problemas, y todos los tenemos, cuando tengas problemas porque estás así impaciente porque algo suceda, Dios dice, aguarda, espera en Jehová, aliéntese tu corazón. Tenemos que ir a la palabra, porque en la palabra es donde encontramos el plan de Dios, el proyecto de Dios y la fuerza de Dios para esperar aún en las circunstancias que nos parecen difíciles. Los capataces los dejamos ahí en la presencia de Faraón, escuchando que no nada más no les iban a reducir la carga del día, de sus días, sino que tenían que ir a recoger también la materia prima y que dejaran de estar ociosos. Salen los capataces, ya te imaginarás cómo salieron, ¿no? Afligidos, compungidos, sin duda hasta molestos. Y cuando van saliendo de la presencia de Faraón, ¿a quién creen que se encuentran? Se encuentran a Moisés y a Aarón. Y vamos a ver lo que les dicen en Éxodo 5:21. Dice, les dijeron los capataces de Israel a Moisés y a Aarón, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. En un sentido práctico, ellos están diciendo, oye, sí, éramos esclavos, éramos siervos, nos trataban mal, pero ahora, en lugar de que las cosas mejoren, nos van a matar. ¿Sí? ¿Qué aprendemos aquí? Que a Dios se le escapan detalles. Que a Dios lo tomó por sorpresa la respuesta de Faraón. Nada de eso. Aprendemos aquí que Dios permite la aflicción, permite la prueba, permite la enfermedad, permite lo que tú estás enfrentando con un propósito. Y normalmente el propósito de Dios en nuestra vida siempre es un propósito de preparación, de purificación. ¿Por qué? Porque Dios no puede usar un instrumento que está sucio. En la cocina, por ejemplo, tú de repente, oye, necesito tal cosa. Ay, pero está sucio. No lo puedes usar. Primero tienes que limpiarlo. Y Dios lo que nos quiere recordar aquí es que si es fácil dudar, porque eso está en nuestra naturaleza, sí es fácil, pero Dios dice, no vayas por el camino fácil. No elijas el camino de menor resistencia, sino mantente confiado, aun cuando estés en los momentos
como estuvieron ahí el pueblo de Israel y el mismo Moisés. Porque Moisés tampoco entendió. Uno podría pensar, bueno, es que los capataces pues, no conocían mucho de Dios, no habían tenido la revelación en persona, no vieron la zarza. Pues Moisés sí vio todo eso. Y fíjate lo que le dice a Dios, versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió contra Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Moisés tampoco lo entendía. Le pregunta a Dios, ¿para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Se me pone chinita la piel. O sea, Moisés tampoco lo entiende. Moisés le está diciendo a Dios, Dios, a ver, no se supone que me enviaste porque ibas a librar a Israel, pues yo no veo que las cosas vayan funcionando. Y a veces nos pasa así. Empiezas a caminar en lo que sabes que es el camino que Dios te ha mostrado y parece que las cosas van de mal en peor. Moisés le dice aquí a Dios, Dios, yo ya hice mi parte y tú, pues no veo, ¿no? No veo claro. ¿Te das cuenta cómo creyentes sinceros, maduros, vamos a ponerlo entre comillas, entregados, le han preguntado a Dios, aún en la Biblia, ¿estás seguro que es por aquí? Yo les he compartido muchas veces que soy despistado así para moverme en las calles, en el tráfico. Y siempre recurro a mi esposa, ella es bastante ubicada. Pero con todo y que sé que ella es más ubicada que yo, de repente también me surge esta pregunta, ¿seguro que es por aquí? Como si yo supiera mucho, ¿no? Así somos. O sea, Dios ya nos ha demostrado que Él no se equivoca, que Él no falla, que Él siempre nos lleva al punto que ha planeado. Y cuando no reconocemos la calle, Dios, ¿seguro que es por aquí? Dios nunca va a cambiar. Dios nunca va a dejar de amarte. Dios nunca va a dejar de proveer para ti lo que tiene en su corazón. Es más, sus circunstancias, o sea, las circunstancias que tú vives, Dios las planeó. Son parte del plan. Así que cuando Moisés le dice a Dios, Dios, yo ya hice mi parte, es para que recordemos, así Dios en su paciencia, en su amor, le dice a Moisés, yo también tengo mi parte, yo también tengo mi plan. Yo también voy a hacer contigo lo que no te imaginas. Pero en una parte importantísima de ese proceso que no nos podemos saltar, es que Dios nos está enseñando a esperar. Espera. Espera para que puedas ver. Espera confiado para que puedas ver gozoso. Leamos lo que le responde Dios a Moisés, Éxodo 6:1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás, me encantan las palabras, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. O sea, Dios le está dando aquí un resumen a Moisés de que Faraón no nada más los va a dejar ir, sino que los va a urgir para que se vayan. No tenían ni idea, ni los israelitas ni los egipcios, lo que Dios iba a hacer. El recordatorio importante hoy para nosotros es, Dios le dice a Moisés, Moisés, te quiero confirmar que mi palabra se cumple. Si Dios te ha pedido hacer algo, si Dios te ha dado una invitación, si Dios te ha mostrado algo que está en el proyecto suyo para tu vida hacer, no dudes. Dios dice, mi palabra se cumple. Y entonces le da un par de versículos, un par de textos, un par de respuestas para que Moisés recuerde con quién está hablando. Pero además son pasajes que nos recuerdan a nosotros con qué actitud tenemos que ir a la palabra de Dios. Recordando esta analogía que utilicé del gran tablero, en el cual Dios va poniendo las palabras, las piezas, las frases que deben dirigir nuestra vida en la Biblia. Dice el versículo 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob
como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Este último versículo, el 3, déjenmelo un poquito de tiempo en la pantalla, es al que quería llegar contigo esta mañana. Vamos a decir, este es el centro de la enseñanza para hoy. Pero no podíamos llegar a este versículo sin permitirle a Dios que a través de lo que Él nos deja en la palabra, Él calentara nuestro corazón. No podíamos llegar a este versículo sin alentar nuestros pensamientos a movernos al único lugar seguro, su palabra. Y sobre todo sin recordar, como creo que lo hemos podido hacer en estos momentos, recordar tu experiencia personal. Esos momentos, esas situaciones donde Dios te ha hecho esperar, aunque no quieres. No, porque si Dios nos preguntara, ¿quieres esperar? No, claro que no, Dios, ¿no? Todos saldríamos a la primera por el camino más sencillo. Pero Dios nos dice que esos momentos donde Él nos enseña, muchas veces en contra de nuestra voluntad, a esperar, es porque Él quiere darnos lo mejor. Porque quiere preparar lo mejor. Y no es para que digamos, ay Dios, me encontré un detallito en tu voluntad que no me gustó. No, sino para que confirmemos que la voluntad de Dios siempre es buena. Vamos a ver dos elementos en este texto, en este último pasaje que estamos viendo ahí en pantalla, dos elementos que nos van a servir como ejemplo de cómo Dios, por un lado, va ampliando la revelación de sí mismo y por otro lado, nos va dando más detalles. O sea, es como, en términos modernos, es como si empezaras a hacer así, ¿cómo se le llama? Bueno, acercar, ¿no? En una imagen, ¿no? Que le vas haciendo así con los deditos para ver más detalle, para ver más información. Primero le dice Dios a Moisés, yo soy el Dios que apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando tú le dices esto a un judío, a un hebreo, le estás diciendo, yo soy el motivo por el cual tú estás aquí. Y por eso Dios le dice, yo soy el Dios omnipotente. Yo soy el Dios que, la palabra omnipotente se explica por sí misma, todo lo puedo hacer. Pero veamos cómo enlaza Dios entre la revelación de su nuevo nombre, porque les dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, omnipotente, pero nunca les había dicho este otro atributo mío, mi nombre. Y les dice, en mi nombre nunca me di a conocer a ellos. Entonces, estos dos elementos siempre deben estar presentes en nuestra vida para cuando vamos a la palabra de Dios. Saber que Dios siempre tiene algo para nosotros. Claro, a diferencia del tiempo en el cual la palabra misma de Dios se iba construyendo, se iba integrando, Dios dictándola, Dios inspirándola, hoy tú y yo tenemos la Biblia completa. O sea, en un sentido tenemos muchos más elementos que aquellos hombres para descansar en lo que Dios es, en la forma en la que Dios trabaja. Piensa en esto. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham. Dios a Abraham le había dicho, deja tu tierra, deja tu parentela, sígueme. Te voy a llevar a una tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia como herencia. Pero de ese momento al momento que hoy está viviendo Moisés, han pasado más de 600 años. 600 años en el cual Dios ahora decide darle a Moisés un pedazo más de la revelación. ¿Por qué es importante todo esto? Porque nosotros todos los días estamos viendo cómo la palabra de Dios se cumple. Estamos en lo que la palabra de Dios llama los últimos tiempos. Hemos estado llegando de otra forma a este punto para recordar, estamos viviendo los momentos donde Dios dice, cuando vean estas cosas, sepan que están cerca el tiempo del fin. La palabra de Dios
siempre nos dio estos detalles. Pero llegado el momento, íbamos a poder entender de una mejor forma lo que Dios ya había dejado ahí. Al final, si queremos entender mejor la palabra de Dios, debemos tener siempre presente que la pieza clave, la pieza que está en el centro, no nada más es Dios, sino es su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? La salvación. Todo lo que Dios hizo, todo el proyecto de Dios, dice Dios, es un proyecto para salvar al hombre. Dentro de ese proyecto para salvar al hombre, Israel fue y es una pieza clave. Nada más que hoy esa pieza clave es como si Dios lo hubiera puesto a un lado y nos invitara a la iglesia, a los creyentes, a trabajar hoy para Él. Y decirle, y Dios nos dice ahora, tú eres ahora ese hijo que primero dijo, no voy a ir a trabajar a tu viña, papá. ¿Se acuerdan de esa parábola? Pero después, arrepentido, fue. Jesús siempre fue así conciso, claro, en hacernos entender a los creyentes que Israel, aunque era una pieza clave, de repente dejaba de estar así en el escenario y entraba en el escenario la iglesia. Te decía al principio del estudio que Dios siempre está buscando hombres, mujeres que se pongan en la brecha, que le digan a Dios, Dios, yo quiero que me uses. ¿Para qué? Para que otros puedan salvarse. En cada libro de la Biblia tú encuentras a un Dios que te está diciendo, quiero salvar al hombre, quiero rescatarlo de sí mismo, de la locura que vivimos sin Dios. Pero para que eso se logre, Dios, ¿a quién utiliza? A otros hombres. El instrumento por excelencia de Dios es aquel que ha dicho, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero terminar contigo, quiero orar contigo. Si tú ya estás convencido, seguro de tu salvación, quiero que tú le digas a Dios, te invito. Yo quisiera decir, como lo he practicado en otras veces, que pudiera yo correr así y agarrar el bote y decir 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, y queremos vivir todos entregados, todos enamorados, pero esto es personal. Pero sí puedo invitarte a que tú le digas a Dios, Dios, déjame servirte, déjame serte útil, deja que mi vida cuente para que otros te conozcan. Y si aún no le conoces, si aún no tienes esa seguridad de salvación, ¿por qué esperar? ¿Por qué seguir luchando en una batalla, como decía esta alabanza que cantamos al principio, una batalla que no podemos ganar? Créele a Dios que Él tiene lo que tú estás buscando. En el interior del hombre hay un lugar que solo Dios puede llenar. Te invito, vamos a orar. Y en lo que a ti te corresponda, pídele esto a Dios. Dios, te doy gracias porque me recuerdas que nada te mueve que no sea el amor. Que todo lo que has planeado, todo lo que has hecho, aún yo estando aquí esta mañana, es porque me amas. Sé que me alcanzaste un día, me llamaste, y yo pude ese día abrir la puerta de mi corazón y te invité. Pero hoy, aunque sé que soy salvo, aunque sé que esa decisión fue honesta, sincera, voluntaria, hoy reconozco que hay espacio entre lo que tú quieres de mí y lo que realmente hoy veo y hoy tú ves en mi corazón. Y Dios, yo sé que solo tú puedes eliminar, reducir, trabajar en ese espacio. Te pido que me lleves al lugar donde tú puedas no solo usarme para que otros se conviertan, para que otros te conozcan, sino llévame al lugar donde realmente
tú eres y seas mi satisfacción, mi gozo. No quiero vivir en ningún otro lugar que no sea el que tú planeaste para mí. Sé que tú me amas y sé que al invitarme a esto es porque es lo mejor para mí. Aunque como muchas veces reconozco, lo que tú me muestras no lo alcanzo a ver con la profundidad que debería. Pero dame esa confianza, dame esa voluntad para dejarte a ti reinar, gobernar en mi corazón. Te lo pido porque sé que me amas y que nunca haces nada que no sea de bendición para mi vida. Y gracias por recordarnos a través de Moisés, del pueblo de Israel, que en el centro de tu corazón, en el centro del tablero, siempre está tu amor por el hombre. Y ahí en lo personal, tu amor por mí. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.